y donde uno ve a Francia no como ese favorito para el campeonato mundial, el vigente campeón, apenas y compitiendo y a duras penas, viene de perder con Dinamarca 2-0, rival de grupo, por cierto, en Qatar. España, Alemania, Polonia, Inglaterra incluso ni siquiera entró a la fase siguiente de la liga. Tiene el descenso Inglaterra. Bienvenidos a una nueva emisión de Cronistas 2.0. Los cronistas hoy, pues Octavio Sazo y Fernando Arreaza, nuestros amigos y compañeros Daniel Chapela y Efraín Sabarce, disfrutando de unas vacaciones, las de Efraín, pues las más largas de la historia. Daniel solo se va a ausentar esta semana y estará de vuelta con nosotros en la próxima entrega. Octavio y Fernando Arreaza, una presentación de Juega en Línea que hizo posible la reunión de los cronistas. Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Como siempre, abordando un par de temas y recomendándoles que ya pueden disfrutar de toda la gama de entretenimiento online que tenemos para ti en Juega en Línea, jugando en divisas a través de tu cuenta Binance. Ingresa, descubre los pasos y disfruta de manera fácil y rápida en Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Tendremos hoy un extra de datos. Octavio, gusto en saludarte. Hola Fernando, qué gusto saludarte, un placer saludar también a toda la gente que se conecta con nosotros, los cronistas, y precisamente como dices, hoy tendremos un par de datos, uno de ellos el habitual, que va a tener que ver con un tema que va a suceder esta semana en el béisbol de las Grandes Ligas, y otro, un extra, que va a tener también un premio muy jugoso, muy importante para que la gente participe. También tendrá que ver con el béisbol de las Grandes Ligas, que está en su recta final, pero la verdad, Fernando, hoy habrá dos datos muy buenos y muy interesantes para la gente, para que apueste de manera responsable con nuestros amigos de Juega en Línea y para que sigan participando en cada episodio de Los Cronistas. De eso se trata. El segundo dato es en torno a Aaron Judge y lo vamos a dejar correr 2 semanas porque es contemplando la posibilidad de la cifra final de Judge en cuanto a sus jonrones. Pero vamos a llegar al dato para plantearlo a todos ustedes y justamente parte de los temas de hoy, Octavio, van en torno a las hazañas que se han registrado este año. Difícilmente volver a tener una temporada de Grandes Ligas en la cual veamos a un bateador dar sus hit 3000, a un bateador dar su jonrón 700, a un bateador dar 60 jonrones y a un bateador y lanzador que hace lo que ha hecho Shohei Ohtani. Vamos a repasar un poco el contexto de todas esas hazañas, eso en torno al béisbol y en el fútbol. Adelántanos de qué se trata el tema, Octavio, que tendremos en la segunda parte del programa de hoy. Este fin de semana, Fernando, vimos cómo selecciones como Alemania, como Inglaterra, como Bélgica, incluso como España, terminaron cayendo en la Liga de Naciones de Europa, y nos vamos a meter justamente en ese torneo. Si ese torneo es una medida para lo que veremos próximamente en el Mundial, si las selecciones que están cayendo derrotadas están pasando por ese bache deportivo o realmente les interesa, entre comillas, evidentemente con todos los profesionales que son las selecciones mundiales, esta Liga de Naciones, o se están cuidando pensando evidentemente en el gran objetivo que es el Mundial de Qatar. Así que analizaremos eso con respecto a lo que acabamos de ver recientemente en la Liga de Naciones de Europa. Interesante entonces, como interesante, pues resulta resaltar que Octavio Sazo acertó el último dato por completo. Lo contrario de Efraín, que dijo que Boston barría para complacer a María Luisa, solo ese objetivo de complacer a nuestra amiga y parte del equipo de Juega en Línea, María Alicia Ruiz. Boston, por cierto, lo lamentamos, María Alicia, ya eliminado completamente de cualquier opción. Octavio pronosticó una barrida y así se dio. Dirá Efraín que nunca te quiere dar los méritos, Octavio, que bueno, el juego de ayer se acortó a 6 innings y que seguramente lo iba a ganar Boston. Si pasaba eso, el que acertaba era Daniel Chapela. Yo fallé, dije 2-2
y los Yankees barrieron, los Yankees viviendo un buen momento. Así que estás on fire, has Sí, acertado sí. dos seguidos, ¿no? Quise, te lo juro, Fernando, que yo quería que el juego del fin de semana se extendiera. Yo quería seguir viendo ese juego en medio de la lluvia neoyorquina y que Aaron Judge tuviera la posibilidad de dar el jonrón, pero bueno, se cortó antes, pero terminé ganando ampliamente y claramente. A Efraín tengo que decirle una cosa más, Fernando, y es que revisé el episodio número 4 de Los Cronistas. Los invitamos a todos ustedes a entrar en nuestro canal y revisar cada uno de los episodios, No donde pierden no, vigencia. donde no pierden vigencia, donde nosotros dábamos el pronóstico de lo que iba a suceder con Albert Pujols. Tú no das un pronóstico exacto, aunque tu perspectiva en ese momento era de que Pujols, si tenía la cantidad de veces al bate necesarias, iba a estar dando el jonrón 700. Daniel Chapela se apegó a mí, que dije claramente, sin ningún titubeo, lo pueden revisar, que Pujols daba el jonrón número 700, pero Efraín Sabar se dijo que no llegaba Albert Pujols a ese número, debe estar dando vueltas entre que falló ese, falló el pronóstico de los Medias Rojas de Boston y que está de vacaciones de gira, tiene una gira más larga que los Rolling Stones, entonces debe estar de cama Efraín Sabar. Bueno, esperemos que algún día regrese de esas vacaciones y se reincorpore a esta tribuna de Cronistas 2.0, una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Pero vamos a entrar en materia, Octavio, y vamos a poner en contexto un poco las cosas y cronológicamente comenzar con la hazaña de Miguel Cabrera, que el 23 de abril, temprano en la temporada de este año, dio su imparable número 3000, el bateador número 33, que logra llegar a esa cifra en la historia de las Grandes Ligas, solo 33. Miguel Cabrera ha tenido una campaña con dificultades, no ha podido sumar mucho más, tiene 3082 hits en este momento, puesto 25 en la lista de todos los tiempos, pero ese día disparó una serie de listas con el hit 3000. Él ya había dado su jonrón 500 en la campaña previa en 2021 y se unió a una lista de solo 7 que han conectado al menos 3000 hits y han dado al menos 500 jonrones. Esa lista selecta pues tiene solamente a Henry Aaron, a Willie Mays, a Eddie Murray, a Rafael Palmeiro, a Albert Pujols, a Alex Rodríguez, y a ella se unió Miguel Cabrera. Si depuramos un poco más la lista, Octavio, amigos que nos escuchan, Cabrera es, junto a Aaron y Mays, los únicos que con 500 honrones y 3000 hits tienen un averaje de por vida de 300. Solo 3. Y si la depuramos un poco más, es el único que con 500 honrones, 3000 hits, averaje de 300, ganó alguna vez la Triple Corona. Una lista en la que él está él solo, es el único miembro de ese club. No ganó la Triple Corona Aaron, ni tampoco Mays. De modo pues que se dispararon una serie de cosas que ponen en contexto, Octavio, lo que es la hazaña de Cabrera y la dimensión de su carrera en las Grandes Ligas. Exactamente, esa fue como explicas la primera de esta serie de hazañas que hemos vivido a lo largo de la temporada, que tiene que ver precisamente con un venezolano y con quizás o seguramente el pelotero más importante en la historia de nuestro béisbol, evidentemente en un debate muy importante, pero que seguramente con los números y la trayectoria, Miguel Cabrera ocupa ese lugar. Ahora, Fernando, ese momento precisamente da el sencillo que todo el mundo esperaba, o el batazo que todo el mundo esperaba para convertirse en un nuevo imparable. Pero eso que explicas de la lista trasciende mucho más, porque indica que no solo era ese momento el que estábamos esperando, sino una serie de situaciones que se iban a dar a medida que él fuese moviéndose a lo largo de la temporada. Y más allá de ese hecho puntual, que significa el momento en el que él da el batazo en el Comerica Park, cada vez que él está prácticamente saliendo a la caja de bateo, se convierte en una hazaña diferente para un hombre que seguramente, Fernando, luego de retirado entrará
muy rápido al Salón de la Fama. Entonces, cada momento que él está en la caja de bateo prácticamente se convierte en un momento de una hazaña, ¿no? Sí, cada turno es historia, cada cifra que acumula es historia y como tú dices, pues debe ser miembro del Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad una vez se retire y con más del 90% de los votos, sobre el 95%, que son pocos los que han ingresado sobre el 95%. Como se sabe, solo hay un unánime en la historia en ingresar con todos y cada uno de los votos, Mariano Rivera a Cooperstown. Ojalá, y esto nos enlaza con el siguiente personaje, que es Albert Pujols. Ojalá Cabrera termine su carrera como la está terminando Pujols, con la calidad, con el desempeño, con el rendimiento que ha tenido Pujols, especialmente en la segunda parte de la campaña, cuando prendió los motores. Basta con decir que hay un solo bateador con más honrones que Pujols desde agosto en adelante, y es Aaron Judge, que ha dado 60. Parecía improbable, y ahí voy a defender a nuestro amigo Efraín, parecía improbable que él llegara a los 700 honrones este año. Necesitaba más de 20, necesitaba su 18ª temporada con más de 20 honrones. Y a los 42 años no es fácil dar 20 cuadrangulares, pero el despliegue que ha tenido desde agosto en adelante comenzó a hacer pensar que era factible. Yo recuerdo que hice un reel en el que decía que lucía cuesta arriba, pero a las leyendas hay que dejarle una puerta abierta porque se empeñan y porque tienen la determinación, la calidad, por supuesto, pero a la par como una especie de aura especial para conseguir las cosas. Entonces Pujols se une, Octavio, una lista de solo 4. Él es el cuarto que da al menos 700 honrones en la historia. Los 762 de Barry Bonds, los 755 de Hank Aaron y los 714 de Babe Ruth. Es el primer latinoamericano y de ese grupo solo él y Aaron tienen más de 3,000 hits y los 700 cuadrangulares y más de 2,000 carreras impulsadas. Estamos hablando del mejor extranjero. Yo creo que ya no queda dudas. Podía haber un debate con Roberto Clemente, con el propio Miguel Cabrera, que es venezolano y nos corre y siempre lo vamos a apoyar, pero en un ejercicio de objetividad, realmente la carrera de Pujols tiene una dimensión superior a la de Miguel Cabrera, pensando que ambos son primer año de elegibilidad a Cooperstown y con más del 95%. Creo que Pujol debería ser unánime por lo que ha redondeado en su carrera y por este cierre magnífico a su trayectoria. Fíjate, Fernando, es cierto, ahí, digamos, más allá del tema jocoso con Efraín, la probabilidad obviamente era muy poca, sobre todo por la forma en como en aquel momento, cuando hicimos ese episodio número 4, estaba jugando. Fíjate que luego se convirtió prácticamente en un jugador de todos los días. Ha tenido mucha posibilidad en San Luis, que es un equipo competidor, que es un equipo con figuras, es un equipo que hace muy bien las cosas, es un equipo que, por ejemplo, a mí, y te he escuchado a ti varias veces, nos llama mucho la atención en la forma en cómo la gerencia maneja ese equipo. No por nada son detrás de los Yankees el equipo más importante en la historia del juego y el equipo más ganador en la Liga Nacional, pero se terminó convirtiendo prácticamente en un jugador de todos los días y eso le ha dado a él la oportunidad, evidentemente, de tener más apariciones y de eso. Y eso aunado, creo yo, Fernando, a la experiencia de un jugador como Pujols, cuando tiene posibilidades, es decir, cuando empezó a tener más turnos al bate y jugar más veces de manera seguida, utilizó también su experiencia para mostrar por qué es uno de los más grandes bateadores de todos los tiempos. La probabilidad iba a ser menor si él tenía poco espacio para jugar, evidentemente, porque iba a salir prácticamente desesperado a tratar de dar un jonrón cada vez que tuviese un turno. Pero él fue tomando su tiempo, él fue tomando su ritmo y la verdad es que la forma en cómo sacó los 2 últimos en Dodger Stadium mostraba, o sea, nadie se acordaba la edad que tiene ni el momento de su carrera en el que está y eso creo que
que muestra la grandeza. Es apenas bueno, Sí. o de esos 4, nada más hay 2 vivos. Es decir, Ujú. 2 peloteros vivos que hayan hecho eso y uno es ellos. Fíjate que te voy a contar una anécdota. Hay una persona conocida para los dos, que no va a querer que la nombre, pero que estuvo recientemente viendo un juego entre los Padres de San Diego y los Cardenales de San Luis, y me preguntaba, ¿qué tengo que ver en este juego? Porque es una persona que, digamos, le gusta la pelota, pero no está al tanto de este tipo de cosas. Justo ese día pichaba Wainwright, estaba de receptor Molina, en el equipo estaba Arenado y Goldschmidt y estaba Pujols. Entonces, contarle a esa persona lo que significaban esos 5 y que además esos 3, Pujols, Wainwright y Molina, seguramente serán Salón de la Fama, era como para que esa persona entendiera la magnitud de lo que estaba observando ese día. Y Sí. quedó, esa persona quedó enganchada con el hecho de Pujols y los honrones y lo estuvo siguiendo, y obviamente entendió que había sido o que había visto jugar a uno de los más grandes peloteros de todos los tiempos. Uno de los más grandes de todos los tiempos. Algunos detalles, cómo se rindió Dodger Stadium en torno a un pelotero que no es de los suyos, que fue de ellos el año pasado, pero que ahora es rival. Dodger Stadium, una catedral del béisbol, entendió la dimensión, la trascendencia del evento y se rindió a los pies de Albert Pujols con una ovación que generó un clima eléctrico inolvidable. Sí. Luego, creo que aquí hay que darle crédito a alguien que ha pasado un poco por debajo de la mesa, Oliver Marmol, el joven manager, que es bastante menor que Albert Pujols, de los Cardenales de San Luis, que lo fue llevando, que lo administró y que ahora lo ha puesto más, haciendo la lectura correcta, de que no solo estaba buscando los 700, sino que lo estaba ayudando a ganar. Estaba jugando solo contra zurdos Pujols, y él estaba desbaratando a los zurdos, lo hizo casi todo el año. Incluso ahora, y los 2 honrones que dio para llegar al 699 y al 700 fueron contra derechos, pues bueno, ha mejorado un poco su averaje contra derechos a 207, con 8 de sus 21 cuadrangulares de esta campaña. Pero antes de comenzar a batear más contra derechos, porque Oliver Marmol hizo la lectura correcta de, oye, este hombre se está ganando un lugar en la alineación, no porque es Pujols, sí, y no porque esté buscando los 700, porque el factor que tenía que ser prioritario para Marmol era que su equipo ganara, porque no tenía asegurada la división. De hecho, todavía no la tiene. Entonces, yo tengo que poner los mejores para buscar el objetivo colectivo, que es ganar una división, y están a punto de hacerlo. Pero cuando entendió que Pujols lo estaba ayudando más que cualquier otro a conseguir las victorias, también lo pone contra derechos y termina ayudándolo mucho contra derechos. 207 contra lanzadores de esa mano, contra zurdos los ha desbaratado todo el año, 3.54 de promedio, con 13 jonrones. Y desde el Juego de las Estrellas, Pujols batea para 315, ese es el Pujols Prime, 315 con 15 jonrones, 38 remolcadas en 143 turnos. Es realmente admirable, y por eso yo digo, ojalá Miguel Cabrera termine parecido a Pujols, tenga una campaña y un cierre en un nivel similar al de Pujols. Entiendo que es muy difícil, sí, y el momento de la partida es complicado, pero mirando eso y la admiración que le tiene Octavio Cabrera a Pujols, debe seguramente prepararse de la mejor manera como para su temporada de novato, para lo que probablemente sea la última campaña el próximo año. Sí, ojalá lo respeten las lesiones, que físicamente él pueda aguantar lo que eso va a significar, porque además, no solo, Fernando, estos no son robots, son seres humanos, y evidentemente la emotividad, lo emotivo, la cabeza también va a cumplir un papel importante acá, porque lo acabamos de ver con 2 gigantes como Nadal y Federer, lo que eso puede significar emocionalmente, el retiro, dejar de hacer lo que has hecho durante toda tu vida. Tiene que ser un golpe muy duro, uno no lo puede llegar a imaginar, y eso anímicamente debe también ser un golpe, digamos, en ese tema. Yo, por ejemplo, cada vez que veo a Pujols llegar a un estadio y que le hacen un homenaje de la manera en que como se lo hacen cada uno de los equipos, pienso en el desgaste emocional que eso significa, Fernando, y me cuesta creer, por eso entiendo que es uno de los grandes,
cómo él llega a pararse y a batear como si nada, porque que cada estadio le rinda homenaje a su figura y a Yadier Molina, realmente hace temblar las piernas a cualquiera. Sí. Y él, como bien decías, me parece a mí que uno de los puntos de toda esta discusión es que él sigue alimentando el nivel de su equipo. No es Albert Pujols detrás de la hazaña, es Albert Pujols, un pelotero que está ayudando a San Luis a que pelee por la Serie Mundial, y eso realmente es formidable. Y ojo que no termina el miércoles de la otra semana esto. San Luis va a estar en la postemporada, va a estar Pujols allí, va a estar Wainwright, va a estar Molina, junto a Goldschmidt, Arenado, en un muy buen equipo, y quién sabe cómo termine esta historia. Quién sabe cómo termine, porque pareciera que está construida para algo especial. A mí me encantaría que San Luis vaya a la Serie Mundial, con todo y que la Liga Nacional, como analizábamos desde la perspectiva de las rotaciones, está complicada y pareciera que obviamente los Dodgers son el equipo a vencer por esa cantidad de triunfos increíble, por dos muy buenos equipos como los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York. Pero esta historia todavía tiene cosas que contar en la postemporada con Pujols y las leyendas que conforman al equipo de San Luis. Y legendaria ha sido la campaña de Aaron Judge desde el principio, desde el momento en que rechazó Octavio $213 millones, apostando a sí mismo. Uno dijo, bueno, pero ¿qué le pasa a este hombre que está por cumplir 30 años, que ha sido propenso a las lesiones? Y es injusto ya decir hoy día, no, porque las lesiones, no. Judge ya tiene 2 años en que falta muy pocos juegos. Sí. Se ha mantenido saludable. Después de su año de novato, en que dio más de 50, sí tuvo algunos problemas en los años subsiguientes. Pero en los últimos 2 ha estado absolutamente saludable. Y saludable, el juez ha tenido una campaña legendaria, de las mejores en la historia de las Grandes Ligas. Y bueno, se convierte en el 6º hombre que da 60 jonrones en una campaña. Hay que hurgar la historia. Empata a un emblema como Babe Ruth, allí con Roger Maris, que es el récord de la Liga Americana, con 61 en el joven circuito, también con los Yankees, y con una proyección que es parte del dato de los cronistas que ya vamos a presentar a todos ustedes en algún momento. Pero Barry Bonds dio 73 en 2001. Mark McGwire dio 70 en el 98. Sammy Sosa dio 66 también en el 98. McGwire 65 en el 99. Sosa, que es el único que ha dado 60 o más en 3 campañas, lo hizo también en el 2001 y en el 99 con 64 y 63. Roger Maris, los 61 de 1961. Aaron Judge, lo que ha dado en este 2022, y Babe Ruth, que dio 60 en 1927. Se quedaron a las puertas con 59. Giancarlo Stanton en 2016, cuando fue el más valioso, 2017, cuando fue el más valioso de los Marlins, y el propio Ruth, que en 1921 dio 59. Entonces, vaya, en más de 100 años de historia, Octavio, solo 6 hombres han podido dar 60 jonrones. Ha ocurrido 9 veces con las múltiples ocasiones de Sosa y el par de veces de McGwire. Es absolutamente increíble, y por eso Judge pues debe ser el más valioso de la Liga Americana. Sin duda. Fíjate que nosotros hemos hablado mucho en los últimos tiempos, Fernando, de este tipo de hazañas para mantener la esencia del juego que nos gusta a nosotros, del béisbol que estamos viendo en este momento, y eso hace que esa idea constante de que hay alguien que va a romper un récord o que hay alguien que va a conseguir una hazaña, hace que la gente esté normalmente pendiente del juego, y que cada juego de los Yankees de los últimos días sea realmente un atractivo, una atracción. El hecho de que incluso los mismos rivales de Judge estén también jugando en contra de eso para evitar ser ellos quienes estén acompañando al nombre de Judge en el libro de historia, ¿no? Y no sé si te da la misma sensación, pero a mí me parece, y me da la sensación en los últimos tiempos, de que Judge está bateando realmente muy cómodo. Su forma de estar en la caja de bateo, es obvio que él abanica, que se poncha, que igual que la mayoría tiene malas noches, pero la verdad es que realmente da la sensación de que los lanzadores rivales tienen muy pocos lugares en donde colocar la pelota, porque está tan cómodo, se está viendo tan cómodo a la hora de batear, que realmente da gusto verlo.
Sí. Ese juego frente a los Piratas, que si bien es cierto, fue contra los Piratas y duele, pero ese juego contra los Piratas fue una cosa sensacional ver cómo él, con esa comodidad, terminó de dar ese batazo monstruoso que digamos que lo fue acercando a este momento. Y la verdad es que es consecuencia de todo eso, de sentirse cómodo, de estar entre comillas tranquilo, porque debe estar ansioso también por la situación. En medio de este juego por lluvia se le notaba en el clubhouse que él estaba nervioso, ansioso por volver y tener la oportunidad, pero la verdad es que se lo merece un bateador que ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Fíjate que en los turnos ha mantenido su disciplina, su patrón. No han salido los jonrones en los últimos días. Al momento de ustedes estar viendo esto, probablemente ya salió el del récord y algunos más, pero previo al récord, yo seguí viéndolo, si bien hay ansiedad, porque es un ser humano, tomando sus turnos con el mismo approach, Sí. con la misma actitud de toda la campaña. Y a esto hay que sumarle algo accesorio para lo del más valioso. Y accesorio porque gane o no la triple corona, es el más valioso. Pero bueno, la triple corona, que no ocurre desde 2012 de Cabrera, y antes de Cabrera 45 años antes, Carl Yastrzemski, tener una triple corona con 60 jonrones cuando le sacaste 2 meses a los rivales, porque tiene 18 más que Carl Schwarber, y 18 jonrones más son 2 meses dando palo, 9 en cada mes, que es una cifra importante para un mes. Entonces, sacarle esa ventaja al segundo en jonrones, la cantidad de carreras impulsadas también muy superior en la Liga Americana, además bateando 300 y peleando el título de bateo, es una triple corona con signos de exclamación que termina de redondear esta campaña absolutamente histórica. Y sin entrar en la polémica del MVP con Shohei Ohtani, porque lo que hace Ohtani es absolutamente excepcional y es parte de la grandeza de esta campaña, las cifras que ha acumulado tanto como lanzador como bateador. Bueno, lo de George es en una causa de un equipo que está avanzando a la postemporada con un récord ganador, con un septiembre fabuloso. En todas las ecuaciones que uno revisa, George pues representa en esencia lo que es el más valioso, sin que esto significa que tenga que estar en un equipo que pase a postemporada, pero su desempeño y su aporte resulta más trascendental en una campaña histórica de las mejores de la historia para un equipo que está avanzando al playoff. Entonces se conjuntan la serie de factores y esto no significa para nada desestimar lo insólito, porque es único, lo de Shohei Ohtani, que no ocurría en el béisbol, porque Babe Ruth en 1918 y 1919 combinó lanzar y batear, pero no como lo está haciendo Ohtani. Ohtani no es el mejor pitcher de la liga, pero está entre los 5 mejores. Ohtani no es el mejor bateador de la liga, pero está entre los 6, 7 mejores. Entonces, que un tipo haga esas dos cosas y esté tan bien posicionado en ambos aspectos, definitivamente configuran un caso absolutamente excepcional. Lo importante acá es valorar cada cosa en su justa dimensión y tenerlos a ambos en el debate del MVP, que no es pues la idea eludirlo. Yo creo que no hay debate, que es Aaron Judge, pero quien considere a Ohtani tiene argumentos, porque lo que hace el tipo es absolutamente único y excepcional. Lamentablemente Ohtani se metió con una temporada fuera de serie de Judge, y lo otro es que, claro, Fernando, Judge es un slugger, y que él además no solo que saque jonrones, sino que además tenga la capacidad de ser el primero en todos los renglones, hace que también sea una campaña fuera de serie. Es decir, él también ha bateado para promedio, ha bateado para traer carreras, ha bateado en función de un montón de estadísticas en el juego que hasta demuestran robado bases. Por eso, o sea, y una cantidad importante, no es que ha robado 5 o 6 bases. 16 en 18, 19 intentos, y ha jugado un muy buen centerfield, que no es la posición natural de Judge. Exactamente, y hace algunos juegos hizo una asistencia descomunal, una pelota contra la pared, un out en segunda, que demuestra que además él está en su momento, y lo coloca como un jugador muy completo. Entonces, que él sea considerado un slugger, pero que además tenga una temporada completa en todos los renglones, hace entender también que lo de él es más, o sea, que lo de él es trascendente más allá de su condición natural de sacador de jonrones.
Entonces, es ahí donde está ese tema. Lo de Ohtani es descomunal, pero se atravesó con una temporada muy por encima de lo normal de un pelotero como George. Así como Vladimir Guerrero el año pasado, que tenía buenos números, se topó con un año excepcional de Ohtani, que fue todavía superior al año pasado desde el punto de vista de bateo, porque dio 46 palos, además de haber lanzado bien también el año pasado. Entonces, cada cosa en su justa medida y en su dimensión. El hecho es que somos afortunados de ver lo que ha pasado en esta campaña 2022 de las Grandes Ligas. Y cerramos esta primera parte de Cronistas 2.0, una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Venimos con los datos, sí, porque hoy tenemos datos al cuadrado, dato extra hoy en el programa. Llega el momento del dato de los cronistas en Cronistas 2.0, Free Bets, que bueno, hubo 2 ganadores la semana pasada, además de Octavio Sazo, así que no estaba tan difícil. 2 de nuestros participantes acertaron esa barrida de los Yankees 4-0. Felicidades a ellos, cada uno se lleva su free bet de $20. Se asignará a su cuenta como usuario de juego en línea. En el dato específico de cada semana hay ese rigor de ser usuario de juego en línea, pero en el dato segundo que vamos a tener hoy, adicional, extra, solo conseguir la cuenta de Juega en Línea, @Juega en Línea, la cuenta en redes, @Juega en Línea, estarán participando por una free bet de $50. Ya lo vamos a anunciar. Primero los ganadores de la semana pasada, Octavio Antonio Méndez, que puso el hashtag dato de los cronistas. La serie queda 4-0 a favor de los Yankees. Usuario Portu 2754. Me da la impresión de que Antonio Méndez ya ganó en otra ocasión. Felicidades a él. Y Andrew Stephanie, serie emocionante y ya última entre los eternos rivales, la gana Yankees por barrida 4-0. @Juega en Línea, etiqueta dato de los cronistas, usuario Andrew36. Son los 2 ganadores y nuestros compañeros de Juega en Línea le cargarán estos $20 a su cuenta como usuarios de Juega en Línea. Esta semana tenemos 2, Octavio. Cuéntanos un poco cuáles son esos 2 datos de esta semana. Bueno, el primero de ellos tiene que ver con una serie, Fernando, que va a ser crucial, de 3 partidos. Seguramente habrá definición en esa serie entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York, que son los 2 equipos que siguen peleando por esa división. Entonces, ¿cómo queda la serie entre los Bravos y los Mets? Son de 3 juegos. Va a quedar 2-1 a favor de alguno de los 2 equipos. Así que ese es uno de los datos, Fernando, que tendremos el día de hoy. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que sí, esa serie definitivamente crucial para definir la división entre 2 equipos que han estado pues cabeza a cabeza a lo largo de toda la temporada. Y me parece que la ganan los Bravos 2-1 a los Mets. Creo que no van a estar los 2, DeGrom y Scherzer, alineados para esa confrontación, pero el caso es que me gustan los Bravos para ganar esa serie, pero igual creo que los Mets ganan la división. Igual creo que los Mets se llevan la división aún ganando los Bravos esa serie. Tendrían que barrer los Bravos y creo que no va a ocurrir, que los Mets salvan al menos 1 y en ese sentido pues se llevan la división, aunque la serie se la lleven los Bravos. Exacto, dije que tenía que quedar 2-1, ¿no? Evidentemente puede quedar 3-0 también, sí, a favor de uno de los 2 equipos. Entonces, Fernando, estás diciendo que ganan los Bravos 2-1, ¿cierto? Sí. Yo digo que ganan los Mets 2-1 y que bueno, está la diferencia con respecto a tu dato. Efraín Baer no mandó dato, dice que ganan los mellizos, pero no sé de qué se refiere. Y Daniel tampoco, así que bueno, vamos a dejar a los 2 hoy por fuera de este dato,
pero ya saben, entonces participen. Tiene que ver con esta serie crucial entre Bravos y Mets de 3 juegos. ¿Cómo queda la serie entonces entre el equipo de Atlanta y el equipo de Nueva York? Y el segundo dato que tenemos para participar en esta emisión de los cronistas tiene que ver precisamente, Fernando, con Aaron Judge. Sí, correcto. Antes vamos a dar algunos detalles de la serie. Chris Bassitt contra Max Fried, probablemente en el primer juego del viernes. La serie además es en Atlanta, ¿no? Y por eso también me incliné por los Bravos. Luego estarían Jacob deGrom contra Cal Wright. Y luego estaría en el cierre de la serie el domingo Max Scherzer contra Charlie Morton. Caramba, tengo ganas de cambiarme a los Mets. Ivan Scherzer y deGrom. No los tenía en el radar, pero sí van los dos. No. Ganan los Bravos 2-1 la serie. Me mantengo firme a mi feeling, porque a veces la apuesta y todo esto tiene que ver con el feeling. Si uno es tan lógico, no se dan las cosas, porque el deporte muchas veces carece de lógica, Octavio. Sí, la lógica no, la lógica la mayoría de las veces no existe. Y este segundo dato entonces tiene que ver con Aaron Judge. A ver, Fernando, ¿cómo están tus velones por allá atrás? ¿Y qué? Ahí están. Mira, yo tengo mi velón aquí, mira. Ah, caramba, mira, el juez de Jedi. ¿Qué tal? Oye, está muy bien. ¿Hace algún ruido? No hace ningún ruido, pero bueno, este lo dieron un 4 de mayo de 2018 en el Yankee Stadium. ¿Sabes qué pasó ese día, Fernando? Lamentablemente yo no tengo entrada en físico porque la compré digital, pero ¿sabes qué pasó ese día? Gleyber Torres dio su primer jonrón en Grandes Ligas. Oh, estuviste ahí. Imagínate tú, qué bien. Y pichaba Sabathia. Así que bueno, fue ese juego, vi pichar a Sabathia, que estaba ya sobre el final, el primer jonrón de Gleyber. Estaba tu amigo Francisco Cervelli todavía por allí, ¿no? No, porque eso fue ahorita, 2018. Sí. Okay. Es más, creo que Cervelli estaba... no, Cervelli estaba en Pittsburgh, claramente. Yo venía de Pittsburgh y Cervelli estaba en Pittsburgh en esa temporada en la que estuvo cerca de jugar el Juego de las Estrellas, ¿te acuerdas? Que después se lesionó, en la que los Piratas consiguieron 11 victorias seguidas cuando todavía los Piratas tenían buen equipo. Pero bueno, aquí está, y ese día dieron el velón del muchacho. Tremendo recuerdo ese de Aaron Judge. Sí. Entonces, lo que está haciendo este año. Imagínate. Antes de dar nuestro pronóstico sobre lo de Judge, aquí está la gente que participa por el dato de la serie Mets Bravos. Exacto. En la casa de Atlanta, en el Truist Park. Davis Vargas dice: la serie la ganan los Bravos 2-1. Usuario VP Davis. Y allí van apareciendo en pantalla, colocados por nuestro productor Francisco El Yuri. La serie la gana Bravos 2-1, dice Davis Vargas. Aquí hay, digamos, la necesidad de ser usuario juega en línea para poder participar en este dato. Marlene, serie importante entre los dos equipos para definir el primer lugar de la división. Creo que ganarán los Mets 2-1 por su picheo. @juega en línea, dato los cronistas, usuario Marlene19. Willie Alexander, la serie la ganan los Mets y se quedan con el banderín de la división. Dato de los cronistas, @juega en línea, usuario Willy1780. Y Emmanuel Martínez dice: gana Bravos 2-1, usuario Emmanuel Geray, @dato de los cronistas. Las personas que participaron en este primer dato. El segundo tiene que ver con Aaron Judge y va a correr hasta el final de la temporada regular. Pueden participar en este y en el próximo programa, cuando tendremos otro dato, y solo es necesario que sigan la cuenta en redes de Juega en Línea, @Juega en Línea, tanto en Twitter como en Instagram. ¿Cuántos honrones dará Aaron Judge, Octavio? ¿Con cuántos terminará la temporada? 65. Oye, eres optimista en cuanto a la cifra adicional, 5 más en los juegos que le faltan. Yo creo que son 64. Yo creo que va a dar 64 Judge, rompe el récord de Maris y se queda con 64 como una de las mejores cifras
en la historia del juego. 6-5, 6-4 entonces. Exactamente, 6-5, 6-4. Pero bueno, los dos sabemos y pensamos que George va a seguir el camino. La diferencia es de un solo jonrón, pero veamos. Si da 65 me ayudará mucho más en mi fantasy, que te he dejado bastante atrás. Sí, me quedé rezagado. Si da 65 igual a la cuarta mejor cifra en la historia de Mark McGwire. Si da 64 igual a la quinta mejor cifra de Sammy Sosa de 2001. Ahí está el juez Aaron Judge. Y como saben, solo es necesario seguir en redes a Juega en Línea, @Juega en Línea, para participar. ¿Cuántos honrones va a dar Judge toda esta semana y la siguiente? Corriendo este dato de los cronistas, una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Última parte de nuestro programa de hoy, de esta edición. Octavio Sazo, Fernando Arreaza con ustedes, nuestros partners de los cronistas de vacaciones, tanto Daniel como Efraín. Ya Daniel se reincorpora la semana que viene. Algún día volverá Efraín de sus interminables y larguísimas vacaciones. El tema del fútbol es muy interesante porque tiene que ver con la Liga de Naciones que se ha venido desarrollando y donde uno ve a Francia no como ese favorito para el campeonato mundial, el vigente campeón, apenas y compitiendo y a duras penas, viene de perder con Dinamarca 2-0, rival de grupo, por cierto, en Qatar. España, Alemania, Polonia, Inglaterra incluso ni siquiera entró a la fase siguiente de la liga. Tiene el descenso Inglaterra. Inglaterra, que viene de ser subcampeón en Europa, en la Eurocopa, y que tiene a Southgate, la selección de Southgate, como una de las candidatas al Mundial. ¿Qué pasa? ¿Cómo evaluar esto, Octavio? ¿Cómo colocarlo en contexto para que nos ayude a mirar en perspectiva hacia el Mundial? Fíjate, Fernando, justo hablas de Inglaterra, y fíjate este dato. Inglaterra, que desciende a esa zona B de la Liga de Naciones, no ganó un solo partido de su grupo en todo el torneo. Perdió 3 de 6. En 4 de esos partidos no marcó goles. Y además, con Hungría todos vimos que perdió 4-0. Y desde 1953, Inglaterra no perdía con esa cantidad de goles como local. ¿Hace cuántos años? Y lo otro es que ellos habían clasificado invictos y líderes para el Mundial de Fútbol. Y a partir de eso empezó la caída. Evidentemente, bueno, primero hay que contarle a la gente, Fernando, para que entienda como contexto que si los seleccionados en esta disputa de la Liga de Naciones de Europa, como es por los puntos, esto tiene que ver con el ranking de la FIFA y con el ranking de la UEFA. Entonces, no necesariamente las selecciones se están tirando el torneo porque les conviene, evidentemente, sumar puntos, porque esto les permitirá ser cabezas de serie en la próxima Eurocopa y, evidentemente, sumar puntos para lo que va a venir más adelante, que tiene que ver con los próximos mundiales y competencias. Es decir, es como una obligación para que se la tomen en serio, pues. Exactamente, porque si no, evidentemente, estos equipos convocarían muy pocos jugadores de los que van a ir a la Copa del Mundo, tratarían de jugar con otros rivales y con otros jugadores en cancha y evidentemente no tendría la misma atracción. No es casualidad que equipos que no van a jugar el Mundial hayan tenido, o equipos que van a jugar o equipos que no vayan a estar hayan tenido mejor figuración, pero también hay que tomar en cuenta que muchas de estas selecciones están teniendo inconvenientes para definir o para tener los grupos que van a estar definitivamente en el Mundial. Yo no creo, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, Fernando y amigos de los cronistas, que sea solamente un mal bache el tema que están pasando. Es decir, ellos vienen de caer en esa final de la Euro y a partir de ese momento prácticamente no han levantado cabeza. El equipo no se consigue, el equipo no termina de conseguir el desempeño, porque si bien es cierto, hay otras selecciones, por ejemplo en el caso de España que perdió su partido frente a Suiza, o el caso de Alemania que había perdido frente a Hungría, digamos, selecciones que cayeron derrotadas, o el caso propio de Francia, porque fijémonos que Francia, cuando tuvo que ganar
para evitar el descenso, ganó en casa, pero luego terminó siendo superado por una selección de Dinamarca que juega muy bien al fútbol. Sí. Es decir, que no fue que perdió con cualquier equipo, perdió con Dinamarca en su casa, que Fernando está jugando bien. Claro, te atajo ahí un momentico. Se encuentran en su primer partido del Mundial en Qatar, Francia y Dinamarca. ¿Qué crees tú que va a pasar? Tomando como referencia, Sí. o se debe tomar como referencia este 2-0 que le endosó Dinamarca recientemente a Francia. Fíjate que en ese partido jugaron los tres de ataque, los tres que mejor tiene hoy, que eran Giroud, Mbappé y Griezmann. Falta Benzema. Claro. Evidentemente Francia sin Benzema es otro equipo, porque hoy la Francia, muchos me dirán, bueno, pero Francia salió campeón del mundo sin Benzema. Sí, pero aquel equipo jugaba sin Benzema. Este equipo está hecho en este momento para jugar con él dentro del equipo, y no es cualquier jugador. Y lo otro es que cuando este equipo esté, y si llega, porque todavía no sabemos qué va a pasar, pero si llega con Benzema, con Mbappé, con Griezmann, con Tchouaméni, con Camavinga, con N'Golo Kanté, es decir, este equipo tiene evidentemente otra perspectiva. Francia tiene, me parece que es el único equipo del mundo que tiene la posibilidad de armar hasta 3 selecciones de nivel, porque tiene una cantidad de jugadores impresionante. En este partido no estuvo Hugo Lloris, por ejemplo. Faltan jugadores en la zona defensiva como para llegar a ese momento. Entonces yo creo que mano a mano, si Francia llega con el mejor plantel disponible y con Benzema en la cancha y con estos jugadores del Real Madrid que realmente están pasando un muy buen momento, para mí sigue siendo Francia el favorito. Okay. Ahora, uno tiene que analizar, Fernando, las caídas de acuerdo a las caídas, porque yo decía eso, Francia gana el primer partido y lo gana bien, termina ganando y evita el descenso, luego pierde con algunas modificaciones, pero bueno, puede perder. España puede perder contra Suiza, por más de que le hayan caído encima a Luis Enrique, el equipo puede perder ese tipo de partidos. Lo que me parece a mí más grave es que Inglaterra, por ejemplo, caiga de la manera en cómo está cayendo, de que no gane un solo partido en la fase de grupos, que pierda 3 de 6, que en 4 partidos no marque goles. Es decir, eso me parece señales, a mí, claro. Exactamente, eso me parece a mí que hay una señal de una ruptura. Luego está, por ejemplo, el caso alemán, que no consigue un 9, que perdió a Timo Werner, porque Timo Werner no está en ese momento como para ser considerado el 9 de la selección alemana, que le cueste marcar goles, pero Alemania, fijémonos, pierde con Hungría, pero luego en Wembley le marca 3 goles a Inglaterra. Entonces, hay signos de recuperación en estas elecciones, pero hay otras selecciones como Inglaterra o como Polonia incluso, que no es candidata al Mundial, pero que muestra muchos problemas, que nos deja ver, Fernando, que hay algunas selecciones que mantienen su nivel, Croacia, por ejemplo, que va a jugar la Final Four, y hay otras selecciones que les está costando muchísimo enfrentar un torneo como este. Por ejemplo, Italia, que no va a jugar el Mundial, se toma probablemente más en serio, porque es su competencia en este instante, la Liga de Naciones, y viene a ganarle a Hungría 2-0 y ganar su grupo, va para el Final Four, ¿no? Eso también es una buena señal para Italia en el trabajo de Roberto Mancini de bueno, ya planificar un poco más a mediano plazo, o en el otro, pensando en el próximo Mundial. Yo creo que al final esa es la razón, Fernando, por la que se mantiene Roberto Mancini en la dirección técnica, porque al final Italia se pierde el Mundial con una sola derrota. Es decir, realmente Italia, más allá de los problemas que tuvo para marcar goles, porque Italia tuvo en 2 o 3 partidos antes de ese repechaje final, tuvo la posibilidad en sus manos, con un penal de Jorginho, de clasificarse al Mundial. Si ese penal de Jorginho entraba en el partido contra Suiza, sobre el final del duelo, sí, Italia estaba en el Mundial porque no hubiese jugado el repechaje. Claro. Y evidentemente que hoy estuviésemos hablando de que Italia fue campeona de Europa, que llegó al Mundial y que va a jugar la Final Four. Entonces uno diría, bueno, el nivel de Mancini o del equipo de Mancini ha mejorado, sobre todo en una selección italiana, Fernando, que también tiene un recambio importante, porque ¿hace cuánto, Fernando, no hablamos de un delantero italiano de renombre en el fútbol mundial?
hace mucho tiempo. Desaparecieron los grandes nombres de Italia ahí, y a pesar de eso, Italia fue campeona de Europa sin un delantero importante. Italia peleó el repechaje del Mundial sin un delantero importante, y Italia va a jugar la Final Four sin un delantero importante. El delantero más importante de Italia hoy es Scamacca, que está en el West Ham y que no es titular en esta selección italiana. Entonces, aún así, Italia sacó provecho. Estoy seguro, como bien dice Fernando, que para Mancini es muy bueno esta Liga de Naciones, porque le permite jugar con rivales de cierto nivel por los puntos en un momento importante, como para empezar a hacer esa transición. Fijémonos que Italia en los 2 partidos recientes de la Liga de Naciones tuvo a Raspadori como su principal figura, marcó goles, es el nuevo 10 de Italia y es un jugador que no hubiese tenido quizás este momento si Italia se hubiese clasificado al Mundial, porque empezarían a jugar con los jugadores con la base de lo que va a jugar la Copa del Mundo. Entonces, cada uno lo toma de acuerdo a su banco de pruebas. Pero bueno, hay selecciones, como decíamos, como Croacia, como Países Bajos, como la Portugal de Cristiano, que no paran de ganar y que siguen, digamos, en un ritmo pensando en que esto es beneficioso para jugar el Mundial. Sí, justamente te quería preguntar por Países Bajos, que ya ganó su grupo, el grupo 4, con 15 puntos sobre Bélgica, el eterno candidato que no terminó, y no sé si ya lo hará, de concretar algún triunfo importante con aquella generación, la selección belga, y Croacia, que sigue teniendo a Luka Modric como jugador esencial, que también ganó su grupo sobre Dinamarca y Francia, que viene de ser subcampeona del mundo. Esas 2 realidades, su técnico o sus técnicos han tenido la habilidad para, vaya, pensar en el Mundial, pero también hacerlos competir en la Liga de Campeones, en la Liga de Naciones de Europa. Fíjate que son 2 casos muy, muy llamativos. Por un lado, Países Bajos, que viene digamos, de ausencias prolongadas en los mundiales, de no ser un equipo competitivo, de incluso no pelear la Euro, de tener jugadores importantes, pero no dar la talla, no tener la trascendencia. Por esa razón, los dirigentes del fútbol de Países Bajos decidieron llevar un técnico de tanta jerarquía para el mundo del fútbol como Luis Van Gaal, a pesar de su edad y de lo que puedan decir de él. Es el técnico hoy de esa selección, y rodeado de gente que jugó en esa selección, como Edgar Davids, por ejemplo. Están tratando de llevar el equipo lo más alto posible, y más allá de las lesiones de Depay o de Frenkie de Jong, que van a estar varias semanas por fuera, que son jugadores fundamentales para este equipo, Virgil van Dijk y un Holanda que hoy no tiene a Wijnaldum, por ejemplo. Países Bajos ha sabido levantarse en medio de esto y aprovechó esta Liga de Naciones para armar un plantel que va a ser la base competitiva de la Copa del Mundo, y que haya dejado o que haya superado de manera tan clara a Bélgica, también es una alarma para el equipo de Roberto Martínez, que si bien es cierto, ha tenido las ausencias de Lukaku, se lesionó recientemente otra vez Hazard, el equipo no logra jugar partidos con el plantel completo. Lo de Países Bajos sobre Bélgica es una alarma para ellos. Pero por el otro lado está la continuidad de Croacia, porque Fernando, uno pudiera decir, Croacia normalmente no es cabeza de grupo nunca, normalmente no está entre los equipos mejores rankeados. Es cierto que son los actuales subcampeones del mundo, pero fue también por una circunstancia, porque el Mundial se les presentó así y porque ellos llegaron hasta ese momento. Pero uno pudiera decir, bueno, a lo mejor la Liga de Naciones, la verdad, les interesa poco, porque este equipo lo que tiene es que cuidarse para llegar de la mejor manera, porque tampoco sus estrellas son jugadores jóvenes. Ellos están encabezados, como bien dices, por Modric, que ya va entre comillas, de salida. Y tiene un plantel que ha tenido poco recambio, porque esta misma generación subcampeona del mundo le ha dado para llegar otra vez al Mundial. Y aún así, Fernando, el equipo compitió hasta el último día con lo mejor que pudo, con lo mejor que tiene, y siguió dándole vuelta a la historia. Le gana a Austria, que es un equipo muy bueno, que tiene a Lava, que juega bien de local. En 5 minutos marcó la diferencia a Croacia, le dio la vuelta al resultado, y otra vez Modric marcando como nos tiene acostumbrados los últimos tiempos, con un grandísimo nivel. Entonces, eso nos dice que sí se puede hacer de manera seria también eso, que hay selecciones que han entendido
cómo jugar esto, que al final, Fernando, lo que viene es a sustituir los partidos amistosos. Lo que hizo la UEFA es ponerle puntos y jugar entre ellos para evitar los largos traslados, para que las selecciones europeas no se tengan que mover y buscar amistosos en cualquier lugar del mundo, sino jugar con ellos en esas condiciones. Y yo sé que hay muchos lesionados, que cada vez se suman más a la lista de lesionados, pero la verdad es que los europeos, entre comillas, viajan muy cómodos porque tienen los traslados muy cortos, claro, se mueven en estadios de altísimo nivel, contra equipos de alta comparecencia, y eso, entre comillas, es mucho mejor que como termina jugando Sudamérica o África los partidos amistosos. De alguna manera, aquí salió perjudicado el Barcelona, ¿no? Porque las lesiones más importantes en la Liga de Naciones han sido de jugadores que pertenecen al Barcelona. Frenkie de Jong, Depay y Jules Koundé, ¿no? El zaguero central francés, en un tema anexo. Y por eso decía Ancelotti que esta temporada, en el concierto de las ligas y de la Champions League, es muy complicada con este mundial atípico de por medio, y además una liga de Europa, de la Liga de Naciones, que de alguna manera genera obligaciones. Claro, fíjate que a eso le sumamos, Fernando, a Ronald Araujo. Nos faltó Araujo en esa lista, que se va a operar, que muy posiblemente, salvo digamos una recuperación milagrosa, se va a perder el mundial. Eso es un golpe para el Barça, es un golpe para la selección de Uruguay, pero bueno, lamentablemente el fútbol es así. La otra es llegar a acuerdos para no convocar a esas figuras, pero es que el camino de los entrenadores de las selecciones también es muy complicado, porque no los convocas y bueno, terminan perdiendo, entre comillas, ese ritmo con el grupo de jugadores de las selecciones, que se ven muy poco. Fíjate que Italia tiene un caso particular. Italia convocó a un par de jugadores, a Lorenzo Pellegrini, que tenía una molestia, que es el capitán de la Roma, y a Sandro Tonali, y terminó dejándolos ir porque ellos mismos entendían que había una sobrecarga muscular y que no querían arriesgarse para no perder el ritmo con sus clubes. Pero evidentemente Italia es diferente porque no va a jugar el Mundial, pero uno le dice a Diego Alonso que no convoque a Araujo y para no tenerlo con su equipo, y realmente es complicado, Fernando. Así que me parece que es un momento duro, llamativo, el que se vive en la Liga de Naciones de Europa, pensando en ese Mundial que está a muy pocos días. A la vuelta de la esquina. Bueno, llegamos al final de esta edición Cronistas 2.0. Felicidades a los ganadores de las 2 free bets de esta semana. Suerte a quienes están participando, los 4 finalistas para el dato relacionado a la serie entre Bravos y Mets. ¿Quién la gana? Si hay barrida o alguno la gana 2-1, ¿cuál de los dos? Ahí están los participantes. Octavio dijo que la ganan los Mets 2-1. Yo dije que la ganan los Bravos 2-1. Efraín dijo que gana el equipo de Washington. Bueno, el caso es que pronto tendremos de vuelta a nuestros hermanos y compañeros, nuestros partners, Daniel Chapela y Efraín Sabarce, que va a estar llegando, aterrizando como el huracán acá a Miami durante esta semana con bien. Octavio, nos despedimos hasta la próxima. Muy bien, Fernando, nos despedimos. A la gente que le guste el episodio, darle al botoncito de me gusta, seguir nuestra cuenta en YouTube, que está cada vez más grande, que sigue creciendo la comunidad de amigos de los cronistas, y que todo, por supuesto, es gracias a nuestros amigos de Juego en Línea y al juego responsable de cada uno de nosotros. Así que un gustazo, Fernando, por un nuevo capítulo. Sí, señor, ya vamos hacia 1900 seguidores, hacia los 2000. Estaremos implementando algún sorteo para ese seguidor 2000 en el momento en que crucemos esa cifra de suscriptores acá en Cronistas 2.0, cortesía de Juego en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Hasta la próxima.